Hoy en Cuba es presentado por Loyalty Underwriter. Hola, una organización cubana ha revelado detalles de cómo el régimen castrista en la isla se convirtió en pieza clave para transformar el gobierno de Venezuela en lo que es hoy una narcodictadura del cartel de los soles. Y todo eso en momentos en que aumenta la tensión militar entre Washington y Caracas y también las expectativas de que una posible caída del dictador Nicolás Maduro igualmente lleve al derrocamiento de la dictadura de Raúl Castro en Cuba. Si quiere conocer todos los detalles de este informe, acompáñeme hoy aquí en este reporte de Univista TV. Caribay de Zamora. Ok, Caribay, atención a todas las medidas de seguridad. Vamos a dar inicio al ejercicio de polígono de tiro, de familiarización y triangulación por fuego al pueblo patriota que acudió al llamado para venir a prepararse para la defensa de la patria. Las dictaduras de Cuba y Venezuela intercambian en las últimas horas mensajes que muestran su estrecha alianza política en medio del cerco militar de Estados Unidos a Caracas. Por un lado, el designado gobernante Miguel Díaz-Canel calificó de avaricia imperial estas acciones militares de Estados Unidos. Y por otro lado, Maduro dijo en sus redes sociales que lamentaba la muerte del viceprimer ministro cubano Ricardo Cabrizas, el principal negociador de la deuda externa de Cuba, con quien el dictador venezolano dijo haber tenido una amistad por años. ¿Quiénes somos? Colectivo Sergio Rodríguez, antiimperialista, hijo de Bolívar y también chavista. Y nuestra misión es defender la patria. Por supuesto, aquí todos estamos prestos y dispuestos. A cualquier hora, cualquier momento estamos todos dispuestos a salir a la defensa de la patria. Si entran, no van a salir. No van a salir porque estamos todos prestos y dispuestos a dar la vida. Son solo dos ejemplos de cómo el régimen cubano continúa mostrando su apoyo a la narcodictadura venezolana, mientras aumentan las expectativas ante una posible acción de la administración Trump para derrocar a Maduro. Y por tanto, muchos consideran que esto acelere el fin de la dictadura de Raúl Castro. Justo en momentos en que salió a la luz pública el reporte El Estado Mafioso Cubano y el Cartel de los Soles, de la organización Cuba Siglo XXI, que detalla cómo La Habana ha sido clave en la creación y consolidación de ese narcoestado venezolano y su organización criminal, el Cartel de los Soles. Después, sobre todo, del intento de golpe de Estado que hubo contra Chávez, Chávez quedó totalmente traumatizado con aquello y entonces Fidel Castro le dijo, tú no te tienes que preocupar, nosotros nos vamos a hacer cargo de la seguridad tuya y de la del Estado chavista y lo que necesitamos es que nos abras la puerta para poder controlar con nuestra inteligencia, con nuestra contrainteligencia, todos los aparatos militares de ustedes, de los venezolanos. Y se firmaron dos acuerdos secretos que desde entonces empezaron a permitirle a la inteligencia, a la contrainteligencia cubana, asesorar desde cómo poner francotiradores en las azoteas para liquidar a los líderes de manifestaciones callejeras, hasta cómo hacer los interrogatorios en los centros de tortura. El informe de la organización Cuba Siglo XXI revela cómo el régimen cubano ha sido un garante político, militar e inteligencia de la dictadura chavista en Venezuela y cómo le ha facilitado estrechas alianzas con regímenes como el de Rusia, Irán, China y con las organizaciones narcoterroristas en la región. En más de 20 años, La Habana le ha aportado a la narcodictadura venezolana asesoría estratégica e inteligencia, técnicas de control social y represión que han sido decisivas para la consolidación de ese Estado mafioso venezolano y, por tanto, del nacimiento del Cartel de los Soles, como actor criminal protagónico en la región. ¿Qué fue lo que hizo Cuba? Que no tenía a Chávez. Lo conectó a Chávez con Irán, conectó a Chávez con Rusia, conectó a Chávez con China, conectó a Chávez con la FARC colombiana, conectó a Chávez con los bolivianos, conectó a Chávez con el ELN y con el cartel de Sinaloa en México. O sea,
lo que después permite el surgimiento de una empresa, de una coalición antioccidental en la que participa en el hemisferio occidental el Cartel de los Soles y el propio Cartel de los Soles como una organización criminal transnacional, fue ese apoyo y esa estructuración de alianzas que le facilitó La Habana. Dos de los sectores claves de la influencia de la dictadura cubana en Venezuela han sido, según este reporte, el Estado mafioso cubano y el Cartel de los Soles, los entrenamientos en inteligencia y contrainteligencia, como refugio de narcoterroristas y la aplicación de métodos para sofocar manifestaciones sociales contra Maduro y, por supuesto, el lavado de dinero, que se ha expresado a través de una red financiera que incluye el emporio militar bajo el mando de Raúl Castro, Gaesa, la corporación cubana Cimex vía Panamá, la edificación de hoteles mientras Cuba secaba a pedazos y las triangulaciones internacionales que esconden el origen ilegal de ese dinero. A La Habana le convenía además porque después del escándalo del 89 con el tráfico de drogas, La Habana quería sacarse de su territorio aquellas actividades que pudieran resultar más peligrosas, que pudieran provocar más fácilmente una respuesta norteamericana. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Campamentos de guerrilleros y de gente que eran terroristas, bueno, para allá, para Venezuela. Tráfico de drogas, que no lo hagan por el territorio nacional, que lo hagan a través de Venezuela. En fin, todo aquello que podría ser más caliente, para decirlo de una manera, lo trasladaron a Venezuela en una especie de outsourcing de elementos peligrosos a la seguridad nacional. Y ellos, en esa división del trabajo, se quedaron con el lavado de dinero, se quedaron con el tráfico de personas, con el tráfico de trabajo esclavo, con la organización de los éxodos, estos masivos, en los que ellos tenían bastante experiencia, y por supuesto en la responsabilidad de asesorar y mantener en el poder a esa camarilla de pandilleros que son los que están en Caracas. Un tercer punto protagónico de esta influencia del régimen cubano en la consolidación del narcoestado en Venezuela ha sido sin dudas la operación de tráfico humano y trabajo esclavo que representan las misiones de médicos y profesionales cubanos de varios campos, enviados en 20 años a Caracas. Una forma de trata moderna que reporta multimillonarias ganancias a las arcas de la élite militar de Raúl Castro. Coincidentemente, en las últimas horas, en medio del aumento de la tensión militar entre Washington y Caracas, en la televisión cubana el aparato ideológico del régimen castrista puso a hablar a médicos venezolanos que estudiaron en Cuba sobre lo que significó para ellos su preparación en la isla para trabajar como tal en Venezuela. Nuestro comandante Chávez y nuestro comandante Fidel en el año 2006 no se equivocaron cuando tomaron la decisión, el Pacto de Sandino, de formar médicos y posterior médicos especialistas. El Ministerio de Salud con el convenio Cuba-Venezuela, ellos toman la iniciativa de enviar la primera corte de especialistas, o sea, financiado por ambos gobiernos. Llegamos a Cuba el agosto del 2014 y culminamos fue en el 2018. En mi caso yo estuve en La Habana, en el Hospital Manuel Fajardo. Todos los graduados en Cuba llegamos con esas ganas de demostrar que lo que aprendimos sí valía la pena y tenía fundamentos científicos y académicos. El Estado chavista no hubiera podido sobrevivir las divisiones internas, las presiones internacionales, las rebeliones populares, de no haber sido por toda esta intervención abierta cubana que tenía dos componentes, el componente militar, el componente de inteligencia y el componente de influencia en la población, para lo cual se trasladaron a Venezuela miles y miles de médicos cubanos, el famoso programa Barrio Adentro, para comenzar a ganar los corazones de la población venezolana más humilde a favor del proceso de Chávez. O sea, Ahí vive mi comandante. Bueno, aquí nos encontramos realizando el adiestramiento en este sábado de milicia para la preparación de nuestro pueblo en la lucha armada. Efectivamente, como lo estás diciendo,
Es la lucha de todo el pueblo para defender nuestra tierra, para defender nuestro país. Ahí tú vas a observar cómo los componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se fusionan con el pueblo que no es militar, con la policía y todos, pero absolutamente todos. Cuando digo todo, desde la mujer que cocina hasta el soldado que empuña el fusil, se activa para defender el país en los diferentes sectores donde se encuentra todas sus casas, su familia, sus hogares, en todo el territorio nacional, en todos los lados y anchos, como una tela de araña. Si él agarra y cree que nos va a atacar por el frente, en la retaguardia está operando también la milicia y la Fuerza Armada. Y por cierto, este informe también pide a las organizaciones internacionales y gobiernos de todo el mundo que reconozcan lo que son en estos momentos los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Una dictadura, una narcodictadura, un estado mafioso que ha perdido cualquier tipo de legitimidad y derechos soberanos. Soy Rolando Nápoles y esto es Univista TV. Hoy en Cuba fue presentado por Loyalty Underwriter.